La Unión Europea es el primer comprador de las exportaciones no petroleras del Ecuador. La reiniciación de las negociaciones con la Unión Europea para un acuerdo bilateral que asegure el acceso preferente de esas exportaciones debe recibir un impulso con la visita del canciller Patiño a las autoridades europeas. Es nuestro invitado el doctor Francisco Rivadeneira, viceministro de Comercio Exterior, a quien damos la bienvenida. Buenos días, viceministro, ¿cómo está? ¿Cómo está, don Alfredo? Gusto verlo de nuevo. Igualmente. A ver, ¿con quién se reunirá el canciller Patiño en Europa? Bueno, está previsto, don Alfredo, que viaje el canciller Patiño con el ministro coordinador de producción, Santiago León, el 19 de marzo, ya está confirmada esa fecha, con el propósito de reunirse, por un lado, con el Servicio Exterior Europeo, que viene a ser el equivalente a la Cancillería, ¿no? Aquí los que manejan la política exterior de la Unión Europea, y por otro lado, con la Comisión, particularmente con el comisario de la Unión Europea a cargo de los temas comerciales. Aún no está confirmado quiénes específicamente se reunirían con él, pero uno se imaginaría que normalmente por el nivel debería ser la señora Ashton, por un lado, del Servicio Exterior, y por otro lado, el comisario de Gucht, que está a cargo de los temas de comercio allá en Bruselas, para la Unión Europea. En efecto, de acuerdo a su rango y a la importancia de su misión, el canciller debe reunirse con la señora Catherine Ashton, alta representante de Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, y con el señor Karel de Gucht, comisario de Comercio, que forman parte de la comisión que es el Poder Ejecutivo. Pero además, ¿no se ha previsto también una reunión con el presidente del Consejo que representa a los Estados miembros y con el presidente del Parlamento Europeo, que también tiene su sede en Bruselas, y que como este es un tema justamente de un acuerdo de asociación, un tema político, tampoco se ha previsto? No está confirmado por el momento, don Alfredo, pero me parece que sería pertinente efectivamente que se reúna con ellos, sobre todo con el Parlamento, ¿no? Ya no hay que olvidar que el Parlamento Europeo tiene su palabra en el proceso de negociación al final, tiene que ser de alguna manera ratificado por el Parlamento Europeo, y adicionalmente también está como propósito del viaje el aprovechar para discutir un poco el tema del Sistema General de Preferencias Plus, y eso es un tema que de manera particular, más allá del Consejo de la Unión Europea, que representa los intereses intergubernamentales de la Unión Europea, también el Parlamento tiene su palabra en este tema. Ahora, el meollo del asunto es que aquí se produjo pues una crisis de credibilidad en la palabra del gobierno, porque el vicecanciller Lucas emitió una instrucción a nuestra embajada en Bruselas que contradijo gestiones hechas por usted como viceministro de Comercio Exterior. De modo que para recuperar esa credibilidad se requiere pues la presencia del jefe de la diplomacia ecuatoriana, obviamente ante sus contrapartes comunitarias. Y no solo eso, sino ante los Estados miembros con los que tenemos relaciones desde el siglo XIX y que son nuestros principales socios comerciales en la Unión Europea. ¿No se ha contemplado también una visita del canciller Patiño por lo menos a Berlín, París, Londres, Madrid y Roma a entrevistarse con los ministros de Asuntos Exteriores y de Comercio, ya que ellos realmente son los mandantes? O sea, la comisión es el órgano ejecutivo, ellos reportan justamente al Consejo, y aquí es vital el interés de esos países que son los que mantenemos las relaciones políticas y comerciales de hace tantos años. Sí, por el momento no está previsto, don Alfredo. Ya ese ejercicio se hizo con algunos países en octubre del año anterior, donde el canciller conjuntamente conmigo viajó, entre otros, a España, a Italia y a Alemania, que usted sabe son tres miembros esenciales dentro del Consejo de la Unión Europea, miembros fundamentales de la Unión Europea de los 27, y en ese espacio ya tratamos el tema de la importancia del acuerdo multipartes con ellos, así como la preocupación que tenía el Ecuador con relación a la pérdida a partir del 1 de enero del 2014 del Sistema General de Preferencias Plus. Por el momento no está previsto, si fuera necesario más adelante se lo haría. Lo que sí vale la pena, don Alfredo, mencionar es que hoy, justamente el día de hoy, está previsto una reunión con el canciller y conmigo en la mañana para para conversar con los delegados, los representantes de los países miembros de la Unión Europea que están aquí presentes en el país. Y ahí tendremos una conversación abierta para tratar y preparar el viaje del canciller, y obviamente se esperaría que lo que se converse y la posición que tiene Ecuador se transmita a través de estos embajadores a sus respectivas capitales. Ahora, hay otro aspecto también que es vital, que es el seguimiento.
porque no se trata pues de mandar una carta como en efecto ya se envió y esperar pues sentados la respuesta. Entonces, ¿qué se está haciendo con la Comisión Europea y con los Estados miembros en Bruselas y en las capitales europeas como seguimiento al análisis de la respuesta del Ecuador? Porque esto se va analizando por parte de ellas, se presentan inquietudes y es importante ir conociendo qué se presenta, porque si se espera hasta el final, obviamente el resultado podría ser infructuoso tal vez. Sí, se ha instruido claramente al embajador Yepes y a nuestros embajadores de la Unión Europea que avance discutiendo sobre cuál es la posición que tiene el Ecuador con respecto a las negociaciones. Creo que ha quedado tremendamente claro de que la posición y la decisión e instrucción del presidente de la República ha sido que avancemos en el proceso de conversaciones con la Unión Europea para que se sienten a negociar. Y se le ha indicado, sobre todo a nuestro embajador y a todos los embajadores, a nuestro embajador ante Bruselas, ante la Unión Europea, en Bruselas ante la Unión Europea y al resto, de que lo que se debe buscar es ese propósito, facilitar las negociaciones con la Unión Europea, facilitar el diálogo para poder llegar a un acuerdo. Nuestra expectativa con la visita del canciller es que podamos tener un diálogo franco, cada parte entienda exactamente cuáles son los intereses que se tienen para poder sentarnos a negociar, y esperamos que con esta visita podamos tener ya una respuesta afirmativa de parte de la Unión Europea y ya arrancar con una hoja de ruta para poder sentarse a negociar en los próximos meses. Viceministro, Pamela le tiene otras preguntas. De acuerdo. Gracias, Alfredo. ¿Qué tal, viceministro? Muy buenos días. ¿Cómo está, Pamela? Estados Unidos, por razones presupuestarias, ha cerrado en las Américas 4 oficinas comerciales, las de las embajadas en Quito, en Caracas y las de sus consulados en Vancouver y Tijuana. Ahora, también ha cerrado 9 oficinas en otros continentes, pero cuando uno ajusta su presupuesto, lo que sacrifica es lo que no es prioritario. ¿No cree usted que cerrar esta oficina comercial en Quito, uno de nuestros socios primordiales en el comercio, es una señal que debe preocupar al gobierno? Pamela, creo que esto se tiene que tomar obviamente en consideración. Efectivamente no es un signo muy positivo el hecho de que hayan tomado esta decisión de separar de las actividades de una embajada la actividad comercial, que es trascendental particularmente para un país como los Estados Unidos, donde el tema comercial siempre es prioritario dentro de la política exterior que lleva adelante ese país con otros países en todo el mundo. Pero tampoco creo que debamos darle una importancia superior a la que tiene, ¿no? Simplemente yo estoy convencido de que esta es una decisión que sobre todo tiene que ver con una necesidad de reducir de manera urgente el gasto público americano, que como la ciudadanía sabe perfectamente, está por encima realmente de sus capacidades ya de administración y manejo, y que dentro de ese contexto se ha tomado la decisión de reducir en ciertos lugares donde en términos relativos a otros tal vez habría una menor prioridad. Se podría entender en el caso de Ecuador con relación a otros países de la región, debido a que nosotros no tenemos tratado de libre comercio con ellos, versus Colombia, Perú y otros países que tienen tratados que están en vigencia o están por entrar en vigencia ya o en práctica, y por ende tengan que ellos concentrar su actividad en otros lados. No es solo los Estados Unidos, lamentablemente, quien ha tomado esta decisión. También hay otros países de otras regiones, como de la misma Unión Europea, que han tomado también la decisión, inclusive de sacar la embajada y mover para otros lados. Ahora, y justamente sobre eso, porque los asuntos comerciales los asumirá la Oficina de Asuntos Económicos, según ha informado la Embajada de Estados Unidos en Quito. Pero resulta que estos asuntos comerciales pasarán a estar conectados con la Oficina Comercial de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que tiene un TLC con Washington. ¿Cuándo se iniciarán ya las negociaciones para un convenio bilateral comercial y de desarrollo con Estados Unidos que pueda reemplazar a las preferencias arancelarias que caducan en 2013? Bueno, la expectativa nuestra es que una vez que ya se han vuelto prácticamente a formalizar las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de América, una vez que ya finalmente esté nombrado el nuevo embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, ya que como usted perfectamente sabe, nuestra embajadora está ya en funciones allá en Washington, D.C., pues con la venida del embajador de los Estados Unidos acá en el Ecuador, podamos abrir de nuevo 2 componentes que estaban pendientes dentro del ámbito del año 2011, que era por un lado el diálogo político y por otro lado el diálogo económico, que es un mecanismo particular que tiene el Ecuador para poder discutir estas temáticas con los Estados Unidos de América.
Mi interés, el interés obviamente del Viceministerio y la Cancillería, es que podamos reabrir el diálogo económico lo antes posible, ojalá sea efectivamente durante el 2012, y que dentro de este espacio podamos tratar varios temas. Entre esos, yo lo he dicho públicamente, tenemos un interés de presentarle a los Estados Unidos un modelo de acuerdo de comercio para el desarrollo que estaría hecho a la medida de nuestra relación comercial con los Estados Unidos, para que sea tomada en consideración por los Estados Unidos, para que en algún momento, cuando exista la capacidad por el gobierno americano y particularmente por el Ejecutivo, de poder negociar ese acuerdo en el caso de que ellos tengan interés. Por otro lado, también será un espacio donde seguiremos nosotros trabajando en la necesidad de renovar el ATPDA, que vencería a mediados del junio de 2013, ya sea trabajando de manera bilateral con el propósito de que nos renueven a nosotros, pero también viendo la posibilidad de incorporar en esta discusión a otros países como a Bolivia, que ya ha formalizado su relación con los Estados Unidos, e inclusive Paraguay, que tendría interés también de obtener estos beneficios. También está previsto que, ya que estos son esfuerzos de largo y mediano aliento, de que en ese espacio se discuta la posibilidad de trabajar con las autoridades sanitarias y fitosanitarias de los Estados Unidos para eliminar ciertas barreras que tiene, digamos, ciertos requisitos, pongámoslo de esa manera, que tienen los Estados Unidos, que impiden que algunos productos, sobre todo agrícolas, que tienen potencial mercado europeo, puedan ingresar. El proceso para poder obtener estas certificaciones es muy largo, a veces demora 4 o 6 años. Que se reduzcan los plazos. Que se reduzcan al máximo los plazos, tomando ya un ejercicio que se hizo anteriormente, inclusive desde Corpey, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, un programa que se llamaba Profiagro, donde ya están identificados productos que ahorita quienes está introduciendo al mercado americano es Colombia, y ve la posibilidad de que el Ecuador también entre a competir ahí. Ahora, sobre las actividades de la oficina comercial, en efecto se concentraban en conexiones de las exportaciones de Estados Unidos al Ecuador, y en 2011 se hicieron 213 conexiones. Eso es importante porque justamente las relaciones comerciales son una avenida de ida y vuelta, pero ahora solamente serán una calle de una sola vía. Ahora, ¿no le parece que eso tiende a debilitar estas relaciones cuando voceros del gobierno ecuatoriano siempre insisten y vienen proclamando en fortalecer esos vínculos con otros países? Digamos que, vuelvo a insistir, no creo que sea el mejor de los signos posibles, pero tampoco creo que hay que sacarlo de su justa medida o proporción. Le recuerdo que fundamentalmente, de manera particular, la oficina norteamericana aquí en Ecuador lo que cumplía sobre todo es en facilitar y fomentar las importaciones, el ingreso de productos norteamericanos al mercado ecuatoriano, y también trabajar en la problemática de la atracción de la inversión extranjera directa. De ninguna manera nuestras exportaciones, que es nuestra prioridad, aparte de la inversión extranjera, debería verse de manera significativa afectada desde la perspectiva de que nosotros sí tenemos oficinas comerciales de allá, hemos abierto más. Tenemos en este momento una oficina comercial en Nueva York, una oficina comercial en Miami, una oficina comercial en Los Ángeles, una oficina comercial en Chicago. Quedó pendiente, tal vez veamos si es factible este año, si no a más tardar 2003, abrir una en Houston también. Y les comento que se va a hacer próximamente un ejercicio con la ministra Celia allá en los Estados Unidos para coordinar el trabajo entre nuestras oficinas comerciales, uno para fomentar y facilitar el trabajo dentro de todo el territorio norteamericano, para fomentar las exportaciones ecuatorianas según las necesidades que tiene cada una de estas regiones conformadas por varios estados, y por otro lado también trabajar de manera organizada en buscar inversión extranjera directa. Entonces yo le veo que el efecto desde nuestra perspectiva no sería tan grave, más creo que van a afectar los intereses de las empresas americanas que quieren venir al Ecuador. Vamos a estar pendientes de esos temas. Gracias, viceministro, por acompañarnos hoy en Contacto Directo.